que sin más, recuerden que todos están bienvenidos a hacer sus preguntas, a hacer sus comentarios a través del chat. Si es necesario, abriremos conversación y hoy, claro, tendremos nuevamente una participación muy, muy importante, que ya van a ver ustedes. Así que vamos a empezar nuestra presentación. Por favor, me avisan si es que se ve correctamente. Excelente, mi querida. Muy bien, y claro, vamos a hablar sobre la accesibilidad que tenemos en las actividades turísticas, ¿verdad? Puesto que los viajes sin obstáculos y sin barreras son las que permiten que todo el mundo podamos acceder y tener unas buenas vacaciones. En este caso, pues, hablemos de quién es el turista. ¿Por qué tan importante considerar el turista? Hay dos conceptos que debemos conversar. El uno, ¿quiénes son los que se benefician del turismo accesible? Y son todas aquellas personas, como hemos hablado en días anteriores, que tienen alguna discapacidad, ¿no es cierto? Pero también quienes tienen movilidad reducida, también los adultos mayores, es decir, todas aquellas personas que desean viajar, que desean disfrutar de actividades turísticas, pero eso sí, en igualdad de oportunidades, sin quedarse a un lado o sin ser discriminados por alguna necesidad especial. También recordemos que no es el problema tan solo de las personas. El problema principalmente es del entorno, de que no ofrece las facilidades para que todos podamos ingresar, tal cual lo conversamos en nuestra charla de diseño universal. Y el perfil del turista accesible va a depender muchas veces de cuál es su necesidad específica. Como hablábamos en el taller de atención al cliente, pues debemos conocer muy bien a nuestro cliente, debemos saber qué es lo que necesita para poder compartir con él, ¿verdad? Y en general, pues el turista es una persona que tiene un espíritu aventurero y desea explorar diferentes lugares. Tiene una caracterización específica sociodemográfica que nos permite ofrecer unos servicios mucho más seguros a nuestro cliente. El día de hoy tenemos un honor. Tenemos el honor de contar con una persona súper experta en el tema de accesibilidad. Ella primero es ingeniera comercial de la Universidad Católica, pero además tiene un posgrado en accesibilidad y diseño para todos en la Universidad de Cataluña. Tiene máster en accesibilidad de la Ciudad Global Smart Cities, de la Universidad de Jaén y de la Fundación ONCE. Como ustedes saben, la Fundación ONCE es uno de los referentes mundiales en los temas de personas con discapacidad. Además, tiene un diplomado en edificación sustentable de la Universidad de los Hemisferios y el Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable. En su experiencia profesional está certificada en entornos construidos accesibles, nivel 2 avanzado de la Asociación Internacional de Profesionales de la Accesibilidad. Es miembro del Comité de Certificación Global de la Universidad Design Commission, GUDC, y miembro del Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable. Es gerente general de la Corporación Accesibilidad, Diseño Universal y Sustentabilidad. Conduce un programa quincenal que es a través de una televisión digital que se llama Mundo Accesible. Y por supuesto, ella ha dictado muchas charlas de accesibilidad y diseño universal, tanto a nivel nacional como internacional. Tengo el enorme gusto de presentar a ustedes a la ingeniera María Teresa Donoso. María Teresa, bienvenida y muchas gracias por el espacio que nos das para compartir este bonito tema que vamos a conversar hoy día, que justamente es sobre congresos y eventos y la accesibilidad a ellos. Adelante, María Teresa, ¿qué nos puedes contar al respecto? Bueno, muchísimas gracias, Elizabeth. Te agradezco muchísimo por la invitación a ti y a la revista Lazos Inclusivos y hablar de un tema que creo que es muy interesante, algo innovador, algo que no se ha
no lo vemos que todavía se está aplicando acá en el país y es justamente el tener eventos y congresos, convenciones accesibles. Voy a empezar una presentación para poder hablar de este tema. Listo. ¿Sí se ve la presentación? Así es, está muy bien. Ya, perfecto. Bueno, qué gusto saber que está esta sala con tantos asistentes. Tenemos ahorita 66 participantes y eso realmente me alegra muchísimo, me motiva porque eso demuestra el interés que tienen ustedes sobre conocer más sobre la accesibilidad universal y cómo finalmente nos beneficia no solo a personas que tengan una discapacidad, una movilidad reducida, sino realmente a todos. Y otro tema también muy importante, y quiero felicitarte, Elizabeth, y a la revista que ha venido tratando sobre el tema de turismo accesible, porque estoy convencida de que si es que el Ecuador pondría mucho más énfasis y trabajaría mucho más por el turismo accesible, podría ser realmente una fuente de desarrollo económico para muchísimas personas. Creo que vivimos en un país privilegiado. Somos un país pequeño, pero a la vez sumamente diverso. Creo que la geografía nos ayuda muchísimo al tener la zona de la costa, de la sierra, del oriente, las Islas Galápagos, que realmente son un tesoro único. Adicionalmente a eso, el clima que tenemos, que realmente es benévolo la mayor cantidad de días al año. Y por otro lado, yo creo que hay una gran diferencia con otros sitios, que es la gente ecuatoriana. Creo que los ecuatorianos somos súper amables, somos afables, somos realmente súper buenos anfitriones. De por sí somos preocupados por los demás y hacer que los demás se sientan bien. Entonces esas características realmente son más bien las ideales para el turismo. Y qué mejor aún enfocarnos en un tema del turismo accesible, que es lo que se ha venido viendo, y ahora lo vamos a tratar un poco más en detalle con respecto a lo que serían los eventos y convenciones. Si bien es cierto, ya han tratado mucho sobre el tema de turismo accesible, pero siempre es importante recordar que en el mundo alrededor de 1.000 millones de personas, imagínense 1.000 millones de personas, que es más o menos el 15% de la población, tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, esto hace que justamente la accesibilidad universal, como también adaptaciones que se den a infraestructuras, hacen que se tome en cuenta y que pueda ser realmente considerado el entorno un bien para todos. Hay algo importante. Hace unos años, la Organización Mundial del Turismo, que es la OMT, hizo ya una descripción o una aseveración con respecto al tema del turismo accesible. La Organización Mundial de la Salud mencionó que puede que sea por una discapacidad, aunque sea temporal, o porque tengamos niños pequeños, o porque nos hagamos mayores, pero en algún momento de nuestra vida a todos nos va a beneficiar la accesibilidad del turismo. Entonces, creo que partiendo de esta aseveración, es súper importante ir viendo por qué tenemos que tomar en cuenta a la accesibilidad universal dentro del turismo y por qué este turismo accesible es realmente una fuente importante de desarrollo. La OMT definitivamente está convencida de que justamente la accesibilidad debe estar presente en todo. O sea, estamos hablando de instalaciones, de productos, de servicios turísticos. Y es básicamente un componente de calidad. Es un componente esencial dentro de una política de turismo responsable y sostenible. Últimamente creo que cada vez vamos oyendo más y más este concepto de sostenibilidad. Yo, como les había indicado hace un momento, Elizabeth, soy miembro del Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable y justamente cuando hablamos de este tema, de estos temas de sostenibilidad, de inclusión, muchas veces yo les digo, a ver, el tener una edificación verde o preocuparnos del medio ambiente es sumamente importante porque es algo de conciencia social. Pero ¿qué pasa si es que en ese edificio verde no puede ingresar una persona en silla de ruedas o una persona que tiene una discapacidad visual no puede, digamos, movilizarse de manera autónoma o una persona sorda no puede acceder a la información que está a su alrededor? Entonces ahí realmente no estamos hablando de sostenibilidad, sino está ligado al tema de la accesibilidad.
Como les había mencionado, el turismo accesible permite justamente el desarrollo social, porque estamos hablando de inclusión, el desarrollo ambiental, porque todo el tema ambiental es sumamente importante y las personas con discapacidad y movilidad reducida igualmente deben ser tomadas en cuenta, y definitivamente del tema económico, del desarrollo económico. El turismo en muchos países se ha convertido en la principal fuente de ingresos o una fuente muy importante de ingresos. Por ejemplo, en España, en Italia, en Francia, en Grecia, en México, vemos que el turismo es realmente un tema de desarrollo económico. Y hay que tener una especial atención a la mejora de la accesibilidad de las ciudades, porque este es un beneficio innato que se da. O sea, si es que un país está alineado al turismo accesible, va a tener una mejor accesibilidad, lógicamente, en toda la ciudad, considerando el eliminar las barreras físicas para personas con discapacidad o movilidad reducida. Entendemos por personas con discapacidad aquellas que tienen una discapacidad física, visual, auditiva, intelectual, psicosocial. Actualmente, por ejemplo, se está estudiando mucho el tema de la depresión y la ansiedad a raíz de la pandemia, y se está considerando igualmente definir un tema relacionado con la discapacidad frente a estas dos situaciones que están creciendo. Adicionalmente, tenemos personas con movilidad reducida, que son aquellas personas que tienen, por ejemplo, por la edad, adultos mayores, también los niños, que normalmente hasta una edad de unos 5 o 6 años muchas veces necesitan movilizarse, la mayoría del tiempo en coches de bebé. Por otro lado, están las mujeres embarazadas. Están también personas que tienen enfermedades crónicas, como puede ser, por ejemplo, la diabetes, el cáncer, las enfermedades raras. Y personas que también están, por ejemplo, en los límites de las contexturas altas, anchas, o por ejemplo también las estaturas altas, bajas. Entonces, todo esto tiene que ver con el tema de movilidad reducida. María Teresa, y como tú dices, a veces la discapacidad no siempre se ve, ¿no es cierto? No es algo visible. A veces no se puede observar, entonces debemos tener mucho cuidado en comprender las necesidades especiales. Así es, muchas gracias, Elizabeth, por tu comentario. Así es, muchas veces la discapacidad no se ve, pero está en la persona y esa persona tiene todos los derechos de los demás. Lógicamente, esto nos lleva a nosotros tener una empatía, un respeto, tolerancia frente a las demás personas, y lógicamente ya vamos a ver a través de la charla cómo podemos llegar a satisfacer esas necesidades de los diferentes tipos de discapacidad. Como les decía, este turismo para todos, este turismo accesible, es definitivamente un turismo de calidad. Porque ¿qué busca? Busca justamente satisfacer todas las necesidades, las exigencias y las expectativas de los visitantes. Creo que cuando nosotros hablamos de turismo, hablamos siempre de una época de vacaciones, una época de relax, de disfrute. También podemos estar mezclando negocios con placer, como vamos a ver el día de hoy, con este turismo, digamos, de negocios o de convenciones. Y lógicamente, todo tiene que ver con el entorno que nos rodea. O sea, como ustedes saben, cuando hablamos de discapacidad, la discapacidad no está en la persona, sino en el entorno que le rodea, y ese entorno que tiene barreras, ya sea físicas, ya sea sensoriales, ya sea mentales, todo tipo de barreras de comunicación, de movilidad, etcétera. Entonces, son justamente el entorno, los productos, los servicios y la información los que tienen que considerar varios factores, entre ellos la seguridad, la higiene, la accesibilidad, la autenticidad, la transparencia y la armonía con una actividad turística. Por otro lado, implantar la accesibilidad en todos los componentes del servicio turístico es sumamente importante, por lo que ya se dijo hace un momento, para que disfrutemos en igualdad de condiciones de una manera autónoma. Esto es sumamente importante. Las personas tenemos el derecho de realizar las actividades de nuestra vida diaria o de nuestra actividad turística a nuestro ritmo, de acuerdo a nuestras condiciones, de acuerdo a nuestra edad. Y lo que queremos hacerlo es de manera autónoma, sin tener que depender de otras personas, ni tener que estar pendientes, digamos, de que otras personas nos ayuden.
Por otro lado, todo lo que es accesible es seguro, porque está justamente contemplando todo este tema de comodidad, de flexibilidad, etcétera. Ustedes ya han visto en el diseño universal los 7 principios, entonces vemos que hay una relación directa con la seguridad. Y por otro lado, debe estar normalizada. Siempre a mí me encanta una frase que dice: el buen diseño capacita, el mal diseño discapacita. Lógicamente, el buen diseño se siente porque está ahí, está presente y está normalizado. Entonces, eso es sumamente importante. Entonces, básicamente, queremos que estos establecimientos, estos destinos, ofrezcan independencia digamos que todas las personas, independientemente de sus capacidades, los pueden disfrutar. Y no queremos que sean espacios exclusivos para personas con discapacidad, ni nichos, ni guetos, sino que todas las personas podamos participar de la actividad turística. Entonces, este concepto es sumamente importante. Y bueno, vamos a números. Hay un estudio que se hizo hace algunos años, justamente a través de España, de un estudio que hizo la Fundación ADECO. Entonces ellos veían que el mercado mundial del turismo de las personas con discapacidad y de adultos mayores, imagínense, está estimado en más de 235 millones que provienen únicamente de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Japón y Canadá, que son países que son tal vez los que tienen un mayor índice de turismo. Y vemos que este potencial no está aprovechado por la insuficiente accesibilidad. Las personas con discapacidad o con movilidad reducida siempre van a destinos que saben que son accesibles, entonces lógicamente esos destinos se vuelven destinos recurrentes. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Por otro lado, estuve viendo y decía, bueno, ¿cuál es este potencial del turismo de negocios? Y recién, justamente hace unos meses, Quito Turismo mencionaba que están justamente apostándole al turismo de negocios, que es este turismo MICE, que son las siglas en inglés que tienen que ver con reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones. Y hablaban de que Quito cuenta justamente con una amplia capacidad para albergar este turismo. Y lo interesante es que Quito da la opción de que se pueda combinar los negocios con el placer. Entonces, lógicamente, cuando uno va a una cita de turismo que tiene que ver con convenciones, también quiere conocer el sitio donde ha llegado. Y para ello, imagínense, Quito ofrece 75 espacios patrimoniales entre iglesias, museos, capillas, monasterios y plazas. Como ustedes saben, nosotros somos Patrimonio Cultural de la Humanidad, entonces nuestro centro histórico es un patrimonio bastante interesante desde el punto de vista turístico y además es único. También hay 13 haciendas ubicadas en zonas rurales, hay 14 parques metropolitanos con más de 200 hectáreas en áreas verdes. Estamos además muy cerca del Chocó andino, de un espacio de una biodiversidad increíble. Hay además 16 salones en hoteles de 4 y 5 estrellas y también tenemos el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, que cuenta con una capacidad de recibir hasta 4.500 personas en sus 12 salones y áreas de exhibición. Entonces aquí vemos el enfoque que tiene Quito Turismo hacia este turismo de negocios. Vamos a entrar ahora sí ya a ver justamente qué tiene que ver o qué es importante considerar en lo que llamamos los eventos y convenciones accesibles. Para toda esta información que les voy a presentar en esta tarde, quiero decirles que he consultado a Ciudad Accesible de Chile. Ciudad Accesible es una corporación chilena que ha trabajado muchísimo en el tema de accesibilidad y diseño universal. Es más, les invito a ver justamente el programa Mundo Accesible del viernes que pasó, que está grabado en RBP TV Digital, que hablamos justamente con dos de las autoridades de Ciudad Accesible Chile, y ellos han desarrollado unas fichas que tienen que ver con varios temas. Y uno de los temas justamente es el tema de eventos y espectáculos accesibles, que tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, bueno, cuando hablamos de esto, hablamos que todo espectáculo público de carácter temporal, como pueden ser celebraciones de las fiestas patrias, por ejemplo, ahora en Guayaquil están festejando justamente las fiestas julianas, tenemos las fiestas, por ejemplo, de Año Nuevo, de Navidad, tenemos ferias, exposiciones, convenciones, eventos musicales, eventos culturales, eventos deportivos. Cada 4 años, por ejemplo, tenemos las Olimpiadas y también tenemos los Juegos Paralímpicos. Entonces, para todo este tipo de eventos y espectáculos hay que considerar
desde su planificación, esto es sumamente importante, desde su planificación, el que este sea un evento atractivo y accesible, es decir, que pueda ser un evento inclusivo y amigable para todas las personas. Perdón. Quiero indicarles que en esta lámina tenemos una fotografía justamente de un evento que se dio en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, que fue una certificación que se entregó a través de la Global Universal Design Commission, que es una certificación, digamos, de carácter voluntario, justamente a este centro, ya que se trabajó en darle accesibilidad en varios aspectos de su infraestructura. Por otro lado, tenemos que las productoras o las organizadoras de eventos, es importante para lograr que el evento sea accesible, que se designe un encargado de incorporar la accesibilidad en todas las fases del evento. Entonces, aquí es súper importante que haya una persona que esté a cargo de todos los temas que vamos a ver el día de hoy para que permita justamente que se den las condiciones de accesibilidad y las buenas prácticas y que puedan asegurar que todos los participantes, todos los clientes, todos los asistentes, todos los inscritos participen en igualdad de condiciones. Tenemos una fotografía justamente del evento que les mencionaba. Aquí está Carlos Caicedo dando una charla justamente de destinos accesibles y aparte de su presentación, digamos que tiene una presentación en la pantalla donde está el texto escrito, hay imágenes, tenemos también un intérprete de lengua de señas que está ubicado en un sitio junto, digamos, en el escenario donde frente a él estaban ubicadas personas con discapacidad auditiva. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida definitivamente es conocer las necesidades de los clientes y participantes. Entonces, el momento que realizamos la reserva, la inscripción, el primer contacto con los participantes o con los clientes que van a acceder a este evento, a esta convención, a esta feria, es muy importante consultarles en el formulario de inscripción o directamente sobre cuáles son sus necesidades especiales debido a una discapacidad. Y tomen en cuenta que, como lo vimos, la discapacidad es realmente igualmente diversa. Entonces, las necesidades de una persona con discapacidad física van a ser diferentes a las necesidades de una persona con discapacidad auditiva, visual, intelectual o psicosocial. También, si es que es una persona con movilidad reducida, igualmente le vamos a preguntar cuáles son sus necesidades. Tenemos que ver si es que de pronto es un adulto mayor, la persona está embarazada, hay un extremo de estatura o contextura, el idioma igualmente si es que necesita, digamos, traducción. Y también debemos preguntar sobre la preferencia alimenticia, porque lógicamente todos los eventos están también muy relacionados o tienen servicios de alimentación incluidos. Entonces preguntamos acerca de intolerancias, de alergias que puedan tener las personas para poderles atender de la mejor manera. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, una persona que es usuaria de silla de ruedas va a requerir saber, por ejemplo, cómo se va a trasladar desde el aeropuerto, desde que llega hasta el hotel o hasta el sitio donde es la convención. Si es que es una persona tiene una discapacidad auditiva, igualmente, si no viene con su intérprete, va a querer saber si es que hay un intérprete de lengua de señas, etcétera. Entonces, ahí justamente el momento de inscribirse, el momento que empieza, digamos, la experiencia, ahí debemos nosotros preguntar cuáles son sus necesidades para poder responder a las mismas. Y la respuesta se va a dar de diferente manera, porque como les decía, la diversidad de la discapacidad es amplia. Entonces, ahí es importante realizar las diferentes adaptaciones, tener previsto justamente cómo todos pueden acceder a los eventos y a las convenciones. Entonces les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, para personas ciegas o de baja visión, van a necesitar tener la información general y el programa de mano en sistema braille. Esa es una opción. Por otro lado, otra opción es tener los impresos con caracteres más grandes. O sea, por ejemplo, la letra que sea mínimo tipo 12 o 14, ideal, de carácter recto o sans serif. Por ejemplo, las letras que yo estoy utilizando aquí en esta presentación son rectas, no tienen ninguna curva ni churo. Por otro lado, también cuando imprimimos es importante tener el título
con un tipo de carácter, el texto con otro tipo, las enumeraciones igualmente poder tener diferentes tipos de enumeración, ya sea con símbolos o también con números. Y también yo recomiendo siempre no centrar el texto, sino alinear todo a la izquierda, porque es mucho más fácil de leer el momento que está alineado a la izquierda, porque sabemos cuándo se cambia una línea a la otra. Igualmente es importante tener, por ejemplo, un fondo claro y las letras en color oscuro o al revés, y el dar opciones también a través de los medios electrónicos de, por ejemplo, que se pueda leer el texto. Muchos de los teléfonos celulares tienen lectores de pantalla. Hay programas igualmente en la computadora que sirven para leer la pantalla. Entonces, todo esto tiene que tener eso. Y, por ejemplo, las imágenes, aparte, por ejemplo, de la descripción que yo les estoy haciendo, es importante tener un texto alternativo, es decir, describir en texto las imágenes de tal manera que perdón, me pasé de tal manera que, por ejemplo, el momento que el lector de pantalla llega a la imagen, va a leer exactamente lo que es. Y tener también, por ejemplo, una audiodescripción en directo. Si utilizamos justamente los videos tienen que tener audio y tienen que tener, lógicamente, la parte visual. El tema de la audiodescripción es importante porque hay también sistemas que permiten ir describiendo lo que se va viendo en las imágenes. Aquí tenemos la imagen de una persona que está utilizando su teléfono celular, y el teléfono celular tiene justamente estos medios electrónicos audibles, entonces está escogiendo para poder escuchar el texto. Otro tema importante es tomar en cuenta, por ejemplo, las necesidades de las personas sordas. Si necesitan un intérprete en lengua de señas. Por ejemplo, el tema de los intérpretes es un poquito complejo porque así como el español tiene diferentes tipos, digamos, en México se habla de una manera, en Chile de otra, en Argentina de otra, los términos que utilizamos son diferentes. Por ejemplo, acá en Quito utilizamos ciertos términos, en Cuenca otros, en Guayaquil otros. Entonces, algo muy similar es la lengua de señas. Si bien es cierto, hay una lengua de señas universal que la mayoría de gente entiende, pero igualmente las personas con discapacidad auditiva prefieren tener su propio intérprete o tener un intérprete en la lengua de señas, digamos, que están acostumbrados. Aquí, por ejemplo, el CONADIS, cuando ustedes hacen un evento, puede ofrecerles el servicio de intérprete de lengua de señas. Es un servicio que se puede solicitar, entiendo que lo dan de manera gratuita, y lógicamente hay que ver qué tipo de evento es para ver cuántos intérpretes de lengua de señas se necesitan. Es bastante cansado realizar la interpretación de lengua de señas, entonces hay un tiempo límite para que vayan haciendo la interpretación, y ahí de pronto tienen que tener uno o varios intérpretes para poder tomarse la posta. Por otro lado, también es sumamente importante en todos los videos tener un subtitulado de tal manera que se pueda entender lo que se está viendo. Y hay otro tipo de ayudas, por ejemplo, la ayuda auditiva con un bucle magnético y el sonido amplificado. Aquí les he puesto dos fotografías. La fotografía de arriba es en un concierto donde tenemos en el concierto una intérprete de lengua de señas. Yo estuve justamente hace años en un concierto de Lollapalooza en Chicago, y ahí había una intérprete de lengua de señas que cantaba todas las canciones de Red Hot Chili Peppers. Entonces, imagínense, las personas sordas podían acceder al concierto y poder, digamos, tener acceso a las canciones a través de los intérpretes. En lo que es tener el bucle magnético, es la segunda fotografía. En teatros, en salas, puede haber este sistema, que es un sistema que aísla el sonido circundante, y las personas que utilizan un audífono o un sistema de implante coclear se ponen en el canal T, que es justamente el canal donde tienen la frecuencia directa con este bucle magnético. Normalmente hay una zona que se delimita para el uso de este bucle, y este bucle lo que hace es como, aislar el sonido, y puede una persona poder tener, digamos, la información directa de quién está hablando. Entonces, este es un sistema que se puede también utilizar en el caso de tener personas con discapacidad auditiva que acuden a un evento. Este sistema lo utilizan igualmente en museos, en salas de exposiciones.
Por otro lado, las personas con discapacidad física necesitan tener acceso al evento y, por ejemplo, se puede destinar una zona reservada para usuarios en silla de ruedas y también es importante tomar en cuenta a sus acompañantes. Entonces, se aconseja tener un sitio libre donde puede la persona con silla de ruedas, digamos, ubicarse. Aquí les he puesto una fotografía de un teatro. Me gustaría que ustedes observen esta fotografía, que es un teatro donde están los asientos, aquí hay unos espacios libres. ¿Qué me podrían decir de esta fotografía? ¿Qué les parece esta zona reservada para usuarios de silla de ruedas? No sé si alguien quisiera comentarla. Adelante, sin temor. Alguien que quiera conversar, sobre todo con aquellas personas que ya hemos participado, ¿verdad? Yo Ujú. deseo participar. Considero que es un espacio bonito, pero lamentablemente creo que no hay una rampa donde pueda subir o bajar la persona en silla de ruedas. Creo que lo que dice Maggie es parecido a lo que Van y Rosy dicen, que tiene gradas y no es accesible, igual que Génesis dice quizás un poco incómoda porque está una grada. Perfecto, muchísimas gracias. Me encantan sus comentarios porque son sumamente acertados. Así es, miren, aquí se ha dejado libre estos 3 puestos, pero resulta que si es que queremos que aquí se ubique una persona en silla de ruedas, ¿cómo llega acá? Como ustedes bien han dicho, si es que viniera desde la parte superior, tendría todas estas gradas para bajar. Y si es que viniera desde la parte inferior, igualmente se observa que existe esta grada. Entonces, lógicamente, no es el sitio adecuado para ubicar estos asientos. Tenemos que pensar en que justamente para poder acceder acá tiene que haber una rampa adecuada o estar a nivel del piso. Y sí, dejar los espacios libres. Se debe también señalizar en el piso que estos son espacios para personas usuarias de silla de ruedas. Se puede poner ahí pintado el símbolo internacional de accesibilidad. Y por otro lado, también siempre dejar al lado espacios donde puedan ir los acompañantes, para lo cual también se señala el puesto poniendo que es para el acompañante. Así que muy bien las observaciones. ¿Sabes, María Teresa, que Miguel Ángel también nos acota diciendo que además falta cultura de respeto a las personas de silla de rueda, ya que en lugares como este se botan basura, como chicles, y aquellos que no tienen que los movilicen y lo hacen por sí mismos tienden a ensuciarse las manos, nos dicen, ¿no? Perfecto. Y creo que Byron levantó la mano. Adelante, Byron. Ah, no, le está Sí, confirmando a Miguel Ángel. Adelante, Ya. Byron. sí, Chamos. muy buenas noches. Buenas noches. Con respecto a este tema, es muy importante también que en varios lugares o sitios, inclusive turísticos, están aplicando, digamos, de alguna manera, pero por obligación de ley o por parámetros que exigen que pongan esos, digamos, lugares para que puedan acceder personas con discapacidad, pero en realidad no lo hacen de la manera como debería ser, pues, o sea, lograr que esa persona llegue a todos los sitios que él desee, pues son solamente en unas ciertas partes, ponen esos lugares para que ellos puedan llegar, pero el resto no lo hacen, entonces es limitado prácticamente para las personas con discapacidad. Esto lo he visto en baños y en otros lugares más que tienen bastante lo que son recursos turísticos y las personas también llegan pues con discapacidades a aprovechar, digamos, las vacaciones, pero están limitados, digamos, para poder sentirse de manera libre y poder llegar a todos los lugares. Ujú. Algo que menciona Byron es súper importante. Por ejemplo, en un teatro es importante ubicar varios sitios donde las personas con discapacidad, usuarias de silla de ruedas, puedan ubicarse. Hay veces que les ponen en la primera fila y no sé, o sea, realmente estar en la primera fila a veces es terrible. Uno tiene, digamos en un cine o digamos, con una pantalla gigante, tiene uno la pantalla demasiado cerca y a veces es incómodo, o Peor, tiene que ¿verdad? estar con dolor del cuello porque tiene que estar viendo siempre para arriba, o a veces están en la última fila y están también muy lejos. Entonces sí es importante y se recomienda ubicar en diferentes espacios de tal manera que la persona pueda
escoger dónde quiere estar y tener diferentes opciones de ubicación. Hay esta otra fotografía que también les he puesto porque mencionamos que una de las respuestas a las necesidades es tener escenarios con rampa, más de baños accesibles. Es una fotografía justamente de una rampa que sube a un escenario y también me gustaría oír sus comentarios. ¿Qué les parece este diseño que está puesto aquí? No sé si alguien quisiera comentar. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Sí, Emperatriz Vera, que siempre está participando en nuestros talleres, nos cuenta que por todo lo que estoy pasando con mi hermano discapacitado, me he dado cuenta que no hay respeto, no, y por otro lado dice no respetan sus derechos laborales. Pero respecto a la rampa que nos ha presentado María Teresa, ¿alguien quiere, por favor, opinar? ¿Qué ven ustedes? ¿Alguien que se imagina que va subiendo por ahí en silla de ruedas, qué pensaría? Buenas tardes, ¿puedo opinar? Adelante, Claro, Juan Claudio. Buenas tardes, un saludo de parte acá de Baeza, de Papayacta también, el Cantón Quijos. Muchísimas gracias por darnos ese espacio de apertura y enriquecer nuestros conocimientos. Yo veo en esa rampa primero que no hay un pasamano, no está debidamente incluido o la inclusión que debe haber para las personas con movilidad restringida o las personas con discapacidad. En sí, sí también quisiera pues no sé, preguntar o aportar de que el CONADIS dentro de la, de la ley pública o de la parte pública, así quisiera ver si es que el CONADIS tiene algo que ver con todas las construcciones que se realizan, en especial con las instituciones, porque debería haber este tipo de inclusión en todas aquellas construcciones que hacen dentro de los GATS municipales, dentro de los GATS provinciales y hasta en los parroquiales, ¿no? No sé si es que por intermedio del CONADIS o si hay, disculpen la inobservancia o la ignorancia, si es que hay alguna ley que diga que tiene que haber inclusión y que si es que no hay esa parte de inclusión, se pueda paralizar una obra o se pueda recomendar o ser una de las partes importantes del rato de construir un ambiente como esto, como la que están indicando en las fotos. Por ejemplo, ese teatro o por ejemplo esa rampa que veo que no está con pasamanos. Eso debería ser muy importante y no sé si es que me despejan esa duda que por muy bien. intermedio de lo público se puede hacer. Gracias por tu observación, Juan Claudio. Antes de darle la respuesta a la experta, que es María Teresa, nos va a ayudar con aquello, quiero comentarte que también otras personas han visto, por ejemplo, Miguel Ángel, que visualmente en la parte de la rampa al subir no hay un adecuado giro, nos dice. Por eso es que Byron piensa que no da seguridad. Génesis dice que es una rampa tipo resbaladera que debería tener una curva y ser la pendiente más baja en altura. Esas son las opiniones de nuestros participantes. Adelante, María Teresa, te escuchamos. Sí. A ver, voy a responder la inquietud de Juan Claudio. El Ecuador, dentro de lo que es normativa, tiene una normativa sumamente completa para todo lo que es la inclusión, como también el tema de la accesibilidad universal. Partimos primero de la Constitución de la República, donde la sección sexta está destinada específicamente a las personas con discapacidad y todos sus derechos. Tenemos adicionalmente una ley orgánica de discapacidades con su respectivo reglamento que está alineada a la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y por otro lado, hay creo que son 48 o más normas porque se siguen aprobando normas. Es más, se está ahorita revisando justamente la ISO de turismo accesible. Entonces tenemos 48 o más normas INE de accesibilidad universal y accesibilidad al medio físico. Y básicamente todas estas normas están en un compendio que es el capítulo de accesibilidad universal de la norma ecuatoriana de la construcción. Es decir, que por leyes no nos falta. En este capítulo, que es la NEC HSAU, tenemos todas estas normativas sumamente claras, con medidas, con todos los detalles de cómo se debe cumplir la accesibilidad en la edificación y en el entorno, digamos, de la edificación.
Entonces, básicamente lo que nos hace falta acá es verificar el cumplimiento. El momento que se aprueban planos desde el 2016, que fue cuando se realizó Hábitat 3 y se lanzó este capítulo de accesibilidad universal, se debía en cada uno de los municipios del Ecuador el revisar que se incorpore toda esta normativa que es de cumplimiento obligatorio. No es una normativa, digamos, que puede ser voluntaria, sino que es obligatoria. Es más, este momento se está ya actualizando el reglamento 042, que es justamente el que define la obligatoriedad de las normas CINEN, para incluir todas las nuevas normas que desde el 2009 se han venido incluyendo. Mañana que si va a estar Carlos Caicedo en una charla que me indicaba Elizabeth que va a estar, él es justamente quien viene manejando el subcomité técnico de accesibilidad del INEN y es el experto en toda la normativa. Entonces, el tema de normas existen. Hay dos problemas, la falta de cumplimiento y por otro lado la falta de conocimiento. Estos espacios son sumamente importantes para capacitarse en la normativa. Entonces, eso se debería dar. Como estamos ahora hablando, digamos, del tema de eventos accesibles, más bien voy a regresar, digamos, a la fotografía que estábamos viendo para poder justamente avanzar, digamos, con el tema, porque ya se nos van los minutos y sí quisiera avanzar con la presentación. En esta rampa, como bien observaban, es un diseño bastante bueno, digamos, el tener una rampa fija para acceder a un escenario, pero claro, se deben contemplar algunos temas. Primero, el que toda rampa debería, si queremos que no tenga pasamanos, debería tener o el 8% o menos de pendiente. A simple vista parecería ser que esta rampa sí tiene más del 8% de pendiente, entonces sí necesitaría pasamanos, pero imagínense que no sería un diseño bonito tener pasamanos justamente en el escenario. Entonces, para este diseño necesitaríamos que la rampa sea más larga y que tenga, ideal, un 6% de pendiente para no utilizar pasamanos. Por otro lado, toda rampa debería tener un bordillo, porque eso facilita que justamente haya mayor seguridad al utilizar la rampa. Y la persona, digamos, que está accediendo o subiendo por la rampa no se salga, digamos, de este espacio y pueda tener un accidente, sobre todo en la parte más alta. El giro no lo podemos observar muy bien porque la foto no nos permite, pero sí debería ser un giro que permita justamente por lo menos tener 1.20 a ambos lados para poder girar adecuadamente y tener un giro adecuado y llegar al escenario. Entonces, cuando se construyen las rampas, también es importante construir rampas que sirvan y que no sean toboganes o que sean adornos y que no se las pueda utilizar. Por otro lado, tenemos también es importante, digamos, dentro de la experiencia del cliente, cumplir con algunos requisitos al momento que organizamos los eventos. El primero es la información. La información es justamente comunicar la accesibilidad que tiene el lugar, de tal manera que el público con discapacidad pueda tener una información previa sobre la accesibilidad del evento para saber justamente cómo puede acceder, cómo puede disfrutar del evento, cómo puede, digamos, ser parte del mismo. Entonces necesitamos conocer las facilidades para reserva y compra de entradas. Aquí, por ejemplo, tiene que ver mucho el tema de la accesibilidad, ya sea en la web, en las redes sociales, en la comunicación vía internet. Es decir, que desde que estamos promocionando el evento ya necesitamos dar accesibilidad para que la gente pueda tener las facilidades para acceder a la información del mismo y para poder reservar o comprar las entradas. Entonces aquí tenemos que ver que el sitio web sea accesible, igualmente la comunicación que enviamos. Necesitamos tener seguridad de poder acceder hasta los asientos, lo que mencionaban hace un momento, y además los asientos que estén ubicados no solo en un sitio, sino que estén en varios sitios y uno pueda tener varias opciones de poder acceder. Y también tener espacios de permanencia que nos permitan tener o estar ahí de manera autónoma, sin que nos estén ayudando y tener una buena visibilidad. Eso también es súper importante. Por otro lado, también necesitamos tener medios alternativos de comunicación. Entonces, aquí habíamos hablado, por ejemplo, de intérprete de lenguas de señas u otras tecnologías de apoyo a la comunicación. Ahora la mayoría de eventos
se realizan con tecnología de apoyo. Entonces, esta tecnología debe permitir tener, digamos, un audio bueno, un sonido bueno, una iluminación adecuada, y tener todas las ayudas como, por ejemplo, los subtítulos, la audiodescripción, o poder, por ejemplo, escoger el idioma, o poder tener, digamos, opciones de intérpretes o de traducciones de acuerdo a los requisitos de la gente que está asistiendo. También es importante tomar en cuenta el transporte. El transporte público tiene que ser accesible para llegar al lugar. Lo que les decía, si es que la persona llega al aeropuerto, cómo se traslada del aeropuerto al hotel, del hotel al sitio donde va a ser el evento, del evento a comer, de comer a comprar, o al evento cultural o al paseo que quiera hacer. Entonces tiene que haber justamente este transporte que sea accesible. Y también debemos tener adecuados estacionamientos para personas con discapacidad, los cuales normalmente están reservados y cerca de la puerta de entrada, y tener también accesos alternativos en el caso de que no haya un acceso directo, como lo vamos a ver más adelante. También necesitamos publicar la accesibilidad del lugar, es decir, que tiene que estar esta información disponible en los formatos publicados, ya sea en los medios impresos o en las páginas web. Entonces debemos incluir la información del transporte público accesible, el bus, las estaciones, el metro, lo que sea, cómo vamos a llegar, los estacionamientos reservados para personas con discapacidad o movilidad reducida, el acceso al recinto y a las circulaciones, estar claramente identificado por dónde deben ir. Y para eso utilizamos diferentes pictogramas, como les he puesto acá en una de las fotografías, donde están los pictogramas de personas con discapacidad física, visual, auditiva, si hay acceso para coches de bebé, dónde estacionar las bicicletas, el caso de personas embarazadas, si hay sistema braille, si hay justamente este bucle magnético. Y también, por ejemplo, cuando hacemos los planos, los mapas, igualmente vamos identificando y señalizando para que la gente se pueda ubicar y acceder claramente a todos los beneficios accesibles que tiene dentro del lugar. Por otro lado, también es importante tener un recinto de permanencia de personas con discapacidad y movilidad reducida, si es que estamos hablando, por ejemplo, de un concierto o de un evento masivo, donde las personas puedan acceder con total seguridad y comodidad, donde están los baños accesibles, que haya, digamos, cercanía siempre a los sitios donde la gente está ubicada, que haya, si es que hay 2 pisos, en el primero, en el segundo piso, si es que hay varios espacios, que se llene, digamos, este espacio, que haya baños accesibles por todo lado, no solo en un sitio, porque hay veces que de pronto les ha tocado a personas con discapacidad, por lo menos caminar unos 10 o 15 minutos para llegar al baño. Imagínense, eso no puede ser. Necesitamos tener recintos de primeros auxilios, los escenarios que también sean accesibles, las tecnologías de la información y las vías de evacuación accesible. Todo esto debe estar al alcance, esta información debe estar al alcance del usuario. Se pueden utilizar planos como la fotografía que les he puesto, como también a veces ya se utiliza aplicaciones en el teléfono celular donde la persona le va guiando en el evento y le va dando la información. Se puede también utilizar códigos QR para poder acceder a las páginas web o a la información accesible. Por otro lado, también necesitamos señalizar y comunicar en los entornos y servicios. Entonces debemos informar las características de accesibilidad. Siempre ponemos el pictograma del símbolo internacional de accesibilidad, que internacionalmente comunica que es un lugar accesible, así las personas ven el pictograma y saben que pueden utilizar ese baño accesible, o que por ahí está el acceso alternativo, está la rampa, etcétera. Y también debemos ver que justamente esta señalización sea grande para que sea fácilmente detectada, sobre todo en eventos donde hay multitud o donde el espacio realmente es muy grande. Tiene que tener una clara ubicación, tiene que ser legible. Para todo esto, como les había mencionado anteriormente, hay ya una normativa que está definida. Por otro lado, espérense, perdón, creo que aplasté mal y me regresé en la presentación, perdón.
Es verdad, pero mira, mientras tanto quiero decirte que algunas personas continúan, obviamente está tan interesante tu conversación. Alude también que el piso es importante que no sea resbaloso para las personas, ¿no es cierto? Mientras que Así Byron es. nos dice que este tema falta socialización sobre el acceso e incorporación de personas, que debería ser un tema de educación desde las etapas iniciales de los niños, ¿no? Ujú. Sí, me parece que es sumamente importante lo que han dicho. Ya vamos a ver más adelante porque vamos a hablar justamente de la ruta accesible o del itinerario peatonal accesible, sus características. Y también es sumamente importante que quienes elaboran, por ejemplo, están organizando eventos, se capaciten en este tema de tal manera que su evento sea para todos, porque ahí van a tener más concurrencia de gente, más ingresos y realmente va a ser más beneficioso. El momento que hablamos de señalización, hay que tomar en cuenta que los estacionamientos normalmente son de uso exclusivo y aquí hago hincapié en lo que ya han mencionado en los comentarios, que no se respeta. Hay veces que vemos autos de personas que no tienen discapacidad que están estacionados en estos estacionamientos, entonces eso es importante, el respeto. Y otro lado, cuando hablamos de lugares o servicios, hablamos que es de carácter preferente para las personas con discapacidad o movilidad reducida. Entonces, tienen que estar bien señalizados los baños accesibles, los lugares de permanencia, el estacionamiento, las rutas, por ejemplo, hacia ascensores o rutas alternativas. Entonces, la mejor manera de señalizar es utilizando pictogramas. Aquí les he puesto un rótulo donde hay justamente el acceso preferente, ya sea para personas con discapacidad, mujeres embarazadas o adultos mayores, están ahí pictogramas. Y por otro lado también tenemos los letreros grandes que yo les decía, o sea, señalizar dónde es la ruta accesible, dónde se puede estacionar, entonces poner letreros y señalizar siempre con el color azul que tiene que ver con la discapacidad para poder saber, digamos, por ejemplo, dónde estacionar o por dónde dirigirse. Por otro lado, también es importante la capacitación al personal y los voluntarios. Esto es sumamente importante. O sea, si queremos tener un evento o una convención que sea exitosa, aparte de tener este encargado, digamos, que va a liderar el que se incorpore la accesibilidad en todos los productos, servicios y en todo el entorno, es importante capacitar a quienes van a estar en contacto con el público asistente para que justamente estén en capacidad de atender y de guiar a personas con discapacidad para que puedan disfrutar del evento sin complicaciones. Aquí, por ejemplo, es importante saber que el trato a una persona con discapacidad física es diferente al de una persona con discapacidad visual o auditiva o intelectual, entonces se debe capacitar en cómo tratar a las personas de acuerdo a su discapacidad, cuál es el lenguaje positivo, no utilizar minusválido, no utilizar discapacitado, sino persona con discapacidad, que es el término adecuado, y tampoco utilizar términos peyorativos. Por otro lado, también es importante que quienes van a atender tengan una actitud y conozcan justamente lo que sabemos que es la cadena de la accesibilidad. Supongo que en alguna de las charlas anteriores ya han visto esta cadena, cómo está relacionada, digamos, en sus diferentes etapas. Entonces, parte de esto es conocer justamente toda esta cadena para poder dar alguna solución a algún problema que se presente, y también se debe conocer también estar bien informado sobre el lenguaje, el trato y sobre la atención al público con discapacidad, sobre la accesibilidad del lugar también. Yo siempre recomiendo que por ejemplo, lo ideal es ponerse en el sitio de la persona con discapacidad, es ser empático. Entonces, el momento que nosotros pensamos o nos ubicamos, por ejemplo, en un usuario de silla de ruedas y tenemos inclusive una silla de ruedas para poder analizar el lugar del evento, el lugar de la convención y saber que está cumpliendo, digamos, con todos los temas de accesibilidad, vamos a tener que por ahí, ese sitio van a poder acceder todas las personas. Y también si es que tenemos la información, por ejemplo, personas con una discapacidad intelectual pueden leer toda la información, pueden acceder, ver los pictogramas, ubicar fácilmente los letreros y entender el contenido de los mismos, vamos a ver que eso va a ser entendible para todas las personas. Por otro lado, también es importante el lenguaje, utilizar siempre este lenguaje positivo. Las 5 federaciones nacionales de ahí para la discapacidad tienen un manual de lenguaje positivo que lo han socializado, y tener justamente los términos adecuados para cada una de las discapacidades. Eso también es importante.
y tomar en cuenta, digamos, los términos para poder utilizar. Aquí en la fotografía tenemos, por ejemplo, un usuario de silla de ruedas, una persona con discapacidad física, y hay muchas veces que, por ejemplo, las personas con discapacidad pueden ser justamente quienes capaciten a las personas que dan estos servicios y puedan darles a conocer cuáles son sus requerimientos y cuál es justamente el lenguaje más adecuado. Como les digo, las 5 federaciones tienen esta información. Por otro lado, también es importante los perros de asistencia. El tener un sitio adecuado cuando una persona con discapacidad visual o una persona con discapacidad psicosocial tiene su perro de asistencia, también una persona con discapacidad física lo puede tener, entonces el que pueda ese perro entrenado entrar a cualquier lugar privado o público, a los medios de transporte, a los eventos y tener un sitio adecuado para su ubicación. Esto es algo bastante nuevo en nuestro país y ustedes habrán oído recién el caso de una persona con discapacidad visual que entró con su perro de asistencia a un restaurante y no le permitieron entrar. Entonces aquí también debe haber un adecuado conocimiento y saber cómo tratar. Además, los perros de asistencia cumplen su trabajo, no son mascotas, sino que están realizando su trabajo y eso es importante que la gente lo conozca, sobre todo si es que vamos a tener personas que asisten con sus perros de asistencia y sean parte de, digamos, del servicio que damos. Vamos ahora ya a entrar a otros temas relacionados con los eventos. Voy a ir un poquito más rápido porque ya mismo son las 7 y faltan algunas láminas para ir conociendo. No te preocupes, María Teresa, si tienes que extenderte, con todo gusto te escuchamos. Ah, ya, perfecto. Sí, bueno, traté de incluir la información que más podía sobre este tema porque realmente es nuevo y que ustedes lo puedan conocer en detalle. El tema de la ruta accesible en eventos y espectáculos es sumamente importante. Estamos hablando de justamente ese itinerario peatonal accesible para todas las personas. Entonces, este es un trayecto justamente que va a haber de circulación en el espacio público o en la edificación y lo que este espacio garantiza es la movilidad autónoma de las personas independiente de sus edades y habilidades. Aquí les he puesto una fotografía del Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. El Centro de Convenciones tiene justamente acceso al Boulevard Amazonas y tiene un parque, que es el Parque de la Bienvenida en la parte, digamos, frontal del Centro de Convenciones. Entonces aquí, por ejemplo, se ha definido unos espacios amplios de circulación. Hay un adoquín que es un adoquín tipo español que se conoce, que es un adoquín sin biseles, sin mayores rugosidades, es bastante plano y permite la circulación cómoda de usuarios de silla de ruedas, de niños en coches de bebé, de mujeres que utilizamos tacos. Por otro lado, hay una señalización podotáctil, que es una señalización guía, está en la mitad de este itinerario que permite guiar a las personas con discapacidad visual desde el sitio del transporte público o donde les dejan los taxis hasta el ingreso a las puertas de ingreso del centro de convenciones. Este adoquín tiene las características de tener contraste tanto en color como en textura. En este caso es de un color gris más oscuro que el adoquín circundante y tiene la textura de unas líneas que son justamente las guías. Ya vamos a ver otros ejemplos. ¿Por qué se ha puesto este itinerario peatonal en este espacio, si es que es un espacio público amplio? Y es justamente porque no hay varias jardineras y varios espacios donde la persona con discapacidad visual podría perder, digamos, su línea de fachada o su línea de seguimiento, digamos, al espacio al sendero donde puede ingresar al centro de convenciones. Entonces, por eso se puso este corredor amplio donde puede la gente circular. Es bastante amplio, permite que varias personas circulen al mismo tiempo. Justamente se recomienda que por lo menos sea 80 metros de ancho para que haya una circulación simultánea de personas con discapacidad o con movilidad reducida, usuarios de silla de ruedas. Entonces, este tiene mucho más que esa amplitud. Por otro lado, las características. La altura libre y despejada de mínimo 10 metros de alto, es decir, que no haya nada que interfiera debajo de esa altura, ni letreros, ni árboles, ni nada que la persona de pronto se pueda golpear el momento que está transitando. El ancho continuo debe tener un ancho mínimo de 1,20 metros.
Ideal, como les digo, 1,80 por lo menos si queremos una circulación simultánea. El pavimento tiene que ser estable, sin elementos sueltos, una superficie homogénea, debe ser antideslizante en seco y en mojado, debe estar libre de obstáculos. Si tenemos cualquier letrero, tiene que estar fuera de este espacio. Si es que hubiera gradas o barreras que dificulten el desplazamiento o la percepción de su recorrido, debemos poner, por ejemplo, una rampa, y debemos justamente hacer que este espacio sea, como su nombre lo indica, accesible para todos los peatones. Aquí les he puesto un ejemplo de un sendero o una ruta accesible. Está señalizado dentro del espacio, digamos, de un césped. Tiene una rampa de acceso y está al mismo nivel, digamos, del césped. Entonces, si es que la persona puede entrar y salir del mismo, y si es que es una persona usuaria de silla de ruedas, puede usar, digamos, el espacio que es firme. También se ha puesto un letrero donde indica que ese es el sendero o la ruta accesible. Por otro lado, es importante este acceso general desde el transporte público y los estacionamientos exclusivos. Se debe informar sobre el transporte público accesible en las cercanías y el entorno del evento. También se debe reservar el 1% de los espacios totales para estacionamientos exclusivos de personas con discapacidad. Bueno, este es, al menos digamos, cuando es un estacionamiento grande, pero cuando estamos hablando de la norma ecuatoriana, estamos hablando que es un espacio cada 25 estacionamientos. Entonces, este espacio también debe ser cercano a las puertas de entrada o al itinerario peatonal accesible que hemos visto, y debe estar justamente conectado mediante una ruta accesible de acceso al espectáculo, al evento, a la convención. Algo que he visto que existe en muchos estacionamientos es que hay el espacio, el estacionamiento señalizado, la persona puede parquear ahí, pero le falta la franja de transferencia, que es justamente esa franja lateral donde la persona con discapacidad puede bajarse de su vehículo hacia esa franja lateral y desde ahí poder acceder, digamos, al evento o al edificio. Es importante, digamos, que esté, digamos, señalizado de manera horizontal y vertical los estacionamientos para personas con discapacidad. Y también hay casos que, por ejemplo, no existen estacionamientos permanentes. Entonces, por ejemplo, se puede crear en un evento público zonas que estén demarcadas y que tengan estos estacionamientos provisorios para personas con discapacidad. También es importante utilizar el logotipo de accesibilidad, que es justamente el usuario en silla de ruedas, y he visto que hay veces que se lo utiliza, digamos, de una manera con un fondo azul y el pictograma en blanco, o con un fondo, digamos, de otro tipo. Lo importante es siempre mantener e identificar claramente. Algo que también debe ser importante en la señalética, que lo mencionábamos hace un rato, es que la señalética tiene que ser uniforme en todo el espacio. Entonces, por ejemplo, si ya utilizamos un símbolo para definir los espacios accesibles, debemos utilizar ese mismo símbolo en todo el espacio del evento y no utilizar uno en un lado y otro en otro lado. Eso también es importante. El tipo de señalética, como también de tipo de letra, de pictograma, debe ser uniforme en todo el evento que lo realicemos. Vamos a seguir hablando del acceso general. Es importante el acceso desde la vereda hacia el acceso. Chequear el estado de las veredas perimetrales. O sea, de nada nos sirve a nosotros tener, por ejemplo, un sitio, un hotel, un centro de convenciones o un espacio que sea accesible si es que las veredas perimetrales no lo son y la gente no puede acceder desde el transporte público o desde las paradas de bus o desde los estacionamientos. Entonces, eso es sumamente importante que se revise, que las veredas cumplan con los requisitos que habíamos visto del itinerario peatonal accesible. Debe ser además una
entrada accesible debe ser la misma para el público en general. Entonces, las personas deben poder entrar por un mismo acceso. Lo ideal es que no tenga gradas, y si es que tuviera gradas, ese acceso alternativo debería estar cercano al principal y bien señalizado, con un ancho mínimo de 90 centímetros. Si hay torniquetes, debe haber definitivamente una alternativa de acceso accesible. Ya en la mayoría de eventos se han eliminado los torniquetes, pero es un mecanismo de control a veces para el acceso. Entonces, si es que hay estos torniquetes que van contando, que van permitiendo el acceso, sí debe haber junto al torniquete, un acceso alternativo para que una persona en silla de ruedas, o una persona, por ejemplo, obesa, o una persona que tiene a un niño en coche de bebé, puedan entrar tranquilamente con comodidad y seguridad. Por otro lado, vamos a ver algunos ejemplos de la vereda hacia el acceso. Por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, un evento donde se ha señalizado claramente la puerta de acceso. Es una estructura cuadrada que identifica el acceso para las personas. Hay una rampa frente a una parte del acceso. Hay una parte azul que está señalizada donde es el acceso para personas con discapacidad. Y esta es una pequeña rampa que permite superar 2 gradas. No necesita, al ser realmente una pendiente bastante fácil de acceder, no necesita tener pasamanos a ambos lados, y permite el acceso al evento, digamos, que se está realizando. Se debe señalizar igualmente el acceso preferente de personas con discapacidad, tener esta superficie o pavimento que sea firme para que las personas puedan ingresar, que sea amplio. Lo ideal es, bueno, mínimo 90, pero lo ideal sería 1,20, 1,80 de ancho, para que las personas puedan ingresar al evento. Y si es que hay, digamos, los torniquetes, o si es que hay algún mecanismo de ingreso que pueda ser limitante para personas con discapacidad, se puede poner justamente un acceso amplio con una puerta cómoda que permita el acceso de personas con discapacidad, como está en la tercera fotografía. Otro tema importante es la circulación y el uso. El itinerario de ingreso debe tener un trayecto expedito, un trayecto rápido, donde las personas puedan caminar cómodamente. Debe ser continuo, de superficie firme y compacta. No se recomienda ni ripio, ni pasto, ni arena, ni gravilla, ni adoquín irregular. Por ejemplo, los adoquines ecológicos no son accesibles. Son realmente una trampa para personas con y sin discapacidad. Entonces, siempre es importante el tener esta superficie firme y compacta. Debe estar libre de obstáculos, en 1,20 de ancho, 2,10 de alto. Debe conectar todas las instalaciones y servicios, estacionamientos, accesos, circulaciones, ubicaciones reservadas, los baños, los servicios, por ejemplo, los sitios de alimentación, etcétera. Entonces, eso es sumamente importante en la circulación y el uso. La circulación debe ser cómoda en el exterior como en el interior. Aquí es justamente una fotografía donde podemos observar en la parte inferior que hay 2 aceras, donde en la primera acera, en la fotografía del lado izquierdo, hay una superficie súper irregular. Se ha salido el pavimento. Hay partes que están con pavimento, otras que no. Entonces es realmente muy incómodo de caminar. Entonces imagínense, si es que ese es el acceso o cómo llegamos al sitio que vamos a tener el evento, va a ser muy incómodo. Por otro lado, tenemos en la fotografía de la derecha un pavimento cómodo, pero de pronto se termina ese pavimento y empieza ya un pavimento de tierra, donde inclusive ahí se ha formado, digamos, un charco en una superficie irregular que existe. Entonces, esto lógicamente no es lo adecuado para un evento que se vaya a realizar. Es importante tener un espacio de circulación amplio, como ya lo vimos en el ingreso del centro de convenciones, que es similar al de esta fotografía. Inclusive, si es que hay, por ejemplo, bancas, las bancas deberían ser bancas también accesibles, que tengan apoyabrazos, que tengan espaldar. Si tenemos árboles, los árboles deberían tener alcorques en su alrededor. Bueno, son todos temas que se va viendo en todo este tema de accesibilidad.
También es importante instalar pasamanos en todas las circulaciones que tengan cambio de nivel, por ejemplo, rampas y escaleras. Los pasamanos deben cumplir igualmente con la normativa, deben idealmente ser a dos alturas, a 70 y a 90 centímetros para personas de talla baja o niños, y para personas, digamos, adultas. Debe haber una extensión de 30 centímetros al inicio y al final del pasamano. Esto es importante porque, sobre todo, personas con discapacidad visual o adultos mayores primero se sujetan del pasamano antes de poder subir o bajar las gradas. Las gradas deben estar bien señalizadas y, por otro lado, debe haber una señalización podotáctil de advertencia al inicio y al final. En esta fotografía hay justamente esta señalización podotáctil, que es la señalización que tiene los puntitos y que igualmente tiene que tener contraste no solo de esta textura, sino también de color. Esta es la grada del centro de convenciones y me gustaría, a ver, veamos qué tan buenos observadores son. Esta grada tiene un problema y quisiera ver si ustedes lo detectan, qué problema tiene estos pasamanos de la grada del Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. No sé si lo pueden observar y me pueden decir. Adelante, tienen la palabra. Fíjense bien en el pasamano, en el otro pasamano. ¿Qué les llama la atención? Parece que no. Parece que no han observado. ¿No? El bordillo, dice Miguel Ángel. No. O sea, en realidad este bordillo no sería necesario porque este pasamano es entero, entonces serviría, digamos, como la parte baja, digamos, como para tope del bastón. ¿Alguna otra cosa? Está muy alto el tubo del pasamano, está muy alto. No debe ir ahí. No, aquí son 90 centímetros, acá son 70, no. Algo por acá, vean, por el lado de este otro pasamano de cemento. ¿Qué observan en este pasamano de cemento? Sandra nos dice que la rampa para personas con discapacidad física seguramente falta. Hay una rampa que no sale en la fotografía, pero sí hay a un lado, Hablando digamos. de las gradas, ¿no? Uh-huh. Solo hay de un solo lado, nos dicen. Uh-huh. ¿El diseño del pasamanos es diferente? Ajá. ¿Qué le ves de diferente en este diseño de pasamano? ¿Qué crees que pasa cuando la persona sube el primer tramo de gradas, llega al descanso y sigue subiendo el otro tramo de gradas? ¿Qué crees que pasa en el descanso? Que no hay la parte podotáctil. No, en un descanso no se pone la señalización podotáctil, solo al inicio y al final. Otra cosa pasa, mira el pasamano este. El desnivel y puede caerse. Otra persona nos dice que el de la derecha no es continuo, tiene cortes. El de la izquierda es un solo cuerpo, no se adapta a los diferentes niveles. Eso, no se adapta a los diferentes niveles. Justamente, qué pena, no me fijé que la fotografía no estaba así tan amplia, pero bueno, sí se alcanza a divisar un poco. Este pasamano rojo justamente tiene una adaptación a los niveles, que es el inicio, sube las gradas, hay un descanso, sube las gradas y termina. Entonces va justamente con ese mismo nivel, miren. Está la primera parte que sube las gradas, el descanso, luego sigue subiendo las gradas y termina. Este otro pasamano empieza con 90 centímetros sobre el nivel del piso, pero hasta arriba sigue subiendo. O sea, se olvidaron de que el pasamano debe guardar el nivel del descanso. Entonces, si ustedes van subiendo, lógicamente su mano irá de 90 centímetros a 1,10 y tal vez hasta 1,20, porque no guardó la distancia que debe haber de 90 centímetros con el nivel del descanso. Estos pasamanos existen y son incómodos, porque lógicamente va a llegar un rato en que uno ya no se va a poder sujetar del pasamano porque está muy alto. Es importante tener justamente la doble altura de 70 y de 90 centímetros en todo el trayecto. Debe ser continuo y tener esta extensión de 30 centímetros al inicio y al final.
Un poco este otro pasamano que les he puesto al lado, en la fotografía del lado derecho, está justamente el pasamano. Tiene la doble altura, es un pasamano que está junto a una estructura de vidrio, y lo que sí vemos es que no tiene, digamos, la extensión de los 30 centímetros al inicio del pasamano. Entonces, por ejemplo, la señalización podotáctil que está al inicio de las gradas, no debería lo ideal tener justamente por lo menos 30 centímetros. Aquí no hay ni 5, me parece que hay, digamos, en este pasamano. Entonces, eso es importante. Hicimos una vez una prueba con una persona con discapacidad visual y veíamos justamente la importancia de sujetarse del pasamano antes de dar el primer paso para bajar o subir las gradas. E inclusive, si queremos complementar la señalización, podríamos colocar justamente en este pasamano una indicación táctil, donde la persona con discapacidad puede topar ese letrero que está en braille y puede saber justamente ese pasamano de dónde a dónde le lleva. Entonces puede decir piso 1 a planta baja, o planta baja sube a piso 1, etcétera. Entonces también se puede tener la indicación táctil. Entonces es importante esto, como les digo, los pasamanos. Y la otra cosa, los pasamanos no solo sirven para personas con discapacidad o con movilidad reducida. Por ejemplo, las mujeres utilizamos muchas veces tacos, y el poder sujetarse del pasamano para bajar cuando vamos llevando, por ejemplo, la cartera o la computadora, nos ayuda muchísimo a mantener el equilibrio y a bajar de una manera más segura. Por otro lado, es importante también tener un centro de informaciones. En los eventos masivos o en los eventos, digamos, donde va a haber muchos asistentes, se recomienda tener un centro de información cercano a los accesos, donde la persona pueda llegar, pedir información de dónde va a ser el evento, muchas veces la inscripción, o ahí, digamos, retira su credencial, o ahí puede acceder, digamos, al servicio especial que pidió, si pidió una silla de ruedas, si pidió un intérprete, si pidió una persona que le acompañe durante el evento, etcétera. Entonces, estos centros de información deben tener acceso todas las personas. También es importante que estén justamente en un sitio bien iluminado, cerca de las puertas de acceso, y también se pueden utilizar, por ejemplo, recursos como pulseras de identificación que permitan a los guardias autorizar a quienes tienen esta entrada preferente, o también siempre estar acompañados de al menos 2 o acompañantes o su grupo familiar, justamente para que puedan permitir el ingreso de la persona con su grupo familiar o con su intérprete o con su acompañante. Esto también es importante. Lógicamente, estos centros de información deben cumplir con la normativa. Quisiera que me indiquen qué ven en este centro de información, en esta fotografía que les he puesto al lado izquierdo. Es un centro de información que está ubicado cerca del ingreso. ¿Qué ven en el counter de información? Adelante. Un escritorio a la altura de silla de ruedas, una especie de escritorio. Perfecto, Viviana. Que aquí se observa que hay 2 alturas en el counter de información. Entonces, la persona que atiende está sentada en su silla y puede atender a la persona que viene de pie, como también puede atender a un usuario de silla de ruedas que se puede acercar en esta mesita que está salida, que está a una altura más baja, y que además lo importante es que esté salida porque así permite la aproximación de un usuario de silla de ruedas. Entonces, por ejemplo, este counter es un counter accesible y también podría atender, por ejemplo, a personas de talla baja o a personas o a niños en el caso de que el evento, digamos, requiera ese tipo de atención. También es importante señalizar claramente justamente dónde es el counter de información para que la gente pueda acceder. Ponemos letreros, como les digo, siempre se utiliza el mismo tipo de rotulación. Aquí, por ejemplo, dice informaciones, festival inclusivo, están los pictogramas de personas con discapacidad y la persona se puede acceder y buscar la información que necesita o la ayuda que requiere o ha contratado o
o a pedido. Las boleterías justamente tienen que ser cómodas para la atención al público con discapacidad, debe permitir la aproximación del público hasta la boletería de forma autónoma. La boletería debe encontrarse cerca, digamos, del ingreso. Debe haber un trayecto expedito de pavimento estable, libre de obstáculos, de al menos una franja de 1,20 de ancho. Debe contar con un mesón de atención de doble altura, que era lo que ya habíamos visto en el counter, donde una parte no sea superior a los 80 centímetros. Entonces, esa doble altura permite justamente atender a usuarios de silla de ruedas. Aquí les he puesto 2 fotografías, donde en la fotografía de la izquierda podemos ver una persona que está siendo atendido de pie. Hay igualmente un counter a doble altura y hay un espacio amplio donde la persona, digamos, puede circular tranquilamente, un espacio donde las otras personas pueden esperar, y en la boletería, la fotografía de la boletería que he puesto en el lado derecho, hay un usuario de silla de ruedas donde tiene un espacio donde puede justamente asentar, puede ahí tal vez firmar o acceder a la información, puede ver fácilmente, está siendo asistido por otra persona. Entonces, siempre es importante el espacio de aproximación a este counter de baja altura. Perdón. Los recintos de espectadores, el momento que hacemos eventos, perdón, Miguel Ángel, ¿levantaste la mano? Sí, buenas noches. En la imagen anterior, en lo que era el counter de teatro, en la boletería, sí, es verdad que tiene una doble altura, pero sin embargo, no, la parte donde está el de abajo, donde está siendo asistido, no tiene la suficiente salida como para que él pueda sostenerse correctamente. O sea, siempre y cuando sea asistido, sería válido, pero si va solo, no, no tendría mucho. Sí, lo que mencionas es importante. A la parte de arriba de la boletería, como para si poder coger vamos, bien, ya que choca los pies. si vamos al counter, a este que estamos viendo, en realidad que la doble altura debe darse de una manera cómoda. Y si volvemos realmente a la fotografía anterior, el espacio, este salido de más o menos unos 60 centímetros, permite la aproximación del usuario de silla de ruedas, que siempre tiene sus pieceras y lógicamente van a estar delante suyo, para poder acercarse y tener, digamos, dónde asentar o dónde poder revisar la información con facilidad. Muy buena observación. Eso es sumamente importante. Muchos de los counters tienen estas mamparas que no permiten esa aproximación. Entonces sí debe ser cómodo. Es como tener un escritorio adelante donde uno puede acceder, acercarse y puede inclusive tener la atención. La otra cosa que también es importante es que la persona que le atienda esté a su misma altura. Entonces debería la persona que le está atendiendo estar igualmente, se puede sentar al otro lado y poder conversar a la misma altura, y así no hacer lo que está sucediendo acá, que la persona está sentada en su silla de ruedas y la persona que la atiende está de pie. Lo ideal sería que estén a la misma altura sentados, y así se facilita la comunicación y la atención. Entonces, aquí si es que tuviera una doble altura, realmente esto en la parte baja sería mucho más cómodo definitivamente. Gracias, Miguel Ángel, muy buena observación. Con respecto a los recintos de espectadores, cuando hacemos eventos, por ejemplo, en parques, en estadios, en espacios públicos, siempre debemos tener áreas de permanencia de los espectadores en silla de ruedas junto a sus acompañantes. Igualmente tener espacios para adultos mayores o tener espacios para familias que van con sus niños en coches de bebé. Entonces esto permite, digamos, tener un espacio seguro, pero también tener un espacio en igualdad de condiciones del resto. Lo ideal es que la altura no impida la visión del escenario y pueda accederse, ya sea para ingresar o salir, con total seguridad de la concurrencia masiva del público.
Estos sectores preferentes requieren estar comunicados mediante una ruta accesible hasta los diferentes servicios que se ofrecen en el lugar. Entonces, por ejemplo, si es que hay los baños accesibles, si tenemos los servicios de comida, estos sitios deben permitir llegar a los mismos a través de esta ruta accesible. Se debe asegurar la visión de las personas en silla de ruedas o de baja estatura desde el lugar de permanencia, sobrepasando la altura del resto de las personas de pie o cualquier obstáculo que interfiera hacia el escenario. Una persona en silla de ruedas promedia una altura de 1,20. Entonces debemos asegurar que la visión del espectáculo sea lo suficiente para todos los sectores de permanencia y consideren una altura de al menos 60 centímetros sobre el nivel del piso para asegurar una plena visibilidad aun cuando el resto de espectadores se encuentra de pie. Entonces, esto es súper importante cuando tengamos los espacios estos de recintos de espectadores. Se debe considerar que el espacio necesario para una persona en silla de ruedas es de 90 centímetros por 1,20. Se requiere una baranda de protección de aquellos casos de ubicaciones en graderíos o en desnivel, y estos espacios tienen que ser planos. También estas áreas deben contemplar asientos para los acompañantes y también corresponde capacitar a los guardias y al personal, por ejemplo, de acceso o de atención en los criterios y la forma adecuada de atender a las personas que utilizan estos espacios, como también hacer que se respeten los mismos. Por otro lado, si es que tenemos un intérprete de lengua de señas en este recinto, los espacios o asientos para los espectadores sordos se deben ubicar cercanos al intérprete, asegurando una buena iluminación y visión. Entonces, claro, si tenemos este intérprete, deben poder verlo con total facilidad y debe estar frente a las personas con discapacidad auditiva. Aquí tenemos algunas fotografías. Por ejemplo, tenemos espacios para personas en silla de ruedas, como la primera fotografía, y los espacios reservados para acompañantes al lado. Tenemos también espacios donde hay, digamos, estos espacios de permanencia y deben tener una buena visibilidad, estar cerca del escenario y estar bien señalizados. Entonces, así las personas pueden acceder con total comodidad y también pueden acceder sus acompañantes. Entonces, tenemos espacios como el que vemos de la fotografía del lado derecho, que está señalizado con color azul, y hay sillas cerca de donde se pondría la persona con discapacidad para sus acompañantes. Los escenarios deben ser accesibles. La ubicación del escenario debe permitir tener ya sea una rampa paralela o enfrentada con un ancho mínimo de 1,20, una pendiente máxima del 8% para no tener que usar los pasamanos y una protección lateral de al menos 10 centímetros de alto, es decir, este bordillo, para que las personas puedan tener. En estas fotografías podemos ver que cumplen con parte, digamos, de lo que vemos aquí. Ahora tenemos la fotografía de esa rampa que habíamos visto hace un rato en el escenario, que hay, digamos, un espacio de giro limitado, no parece ser muy amplio para la persona con discapacidad física. Aquí debería ser un poquito más amplio, pero miren, esta rampa supera el 8%, no tiene los pasamanos y por otro lado no tiene el bordillo, entonces no cumple. Y miren que sí hay espacio como para que la rampa se pudiera extender mucho más, o sea, podría iniciarse desde el extremo del escenario al otro, entonces sí se podría lograr una rampa accesible que cumpla con las condiciones. Siempre es importante en todos los escenarios el considerar la rampa, sobre todo si vamos a tener expositores con discapacidad para que suban al escenario. Entonces, yo me acuerdo en Hábitat 3, imagínense, había una conferencia de personas con discapacidad y el escenario no tenía rampa. Entonces, todos los expositores con silla de ruedas simplemente no pudieron subir y les tocó bajarse del escenario, o sea, no bajarse, no subir al escenario, y todos los que estaban en el escenario tuvieron que bajarse para estar junto a los otros expositores porque nunca se contempló el tener acceso al escenario. Otro tema importante también son las baterías sanitarias. Los baños públicos dispuestos durante un evento tienen que, ya sean portátiles o fijos, deben proporcionar alternativas accesibles. Hay baños portátiles para personas con discapacidad que requieren de un acceso a nivel, estable y con rampa, finalizando en un espacio plano frente a la puerta.
La pendiente no debe ser superior al 8%, un diámetro interior mínimo de 1,40 para que la persona pueda, digamos, maniobrar dentro del baño, y el inodoro contar con un espacio lateral libre de 80 centímetros para realizar la transferencia desde la silla de ruedas. Aquí en algunos eventos me han preguntado dónde se puede contratar baños portátiles. Realmente no los he encontrado todavía. Pero es importante, digamos, que haya esta opción para eventos masivos si es que no hay, digamos, baños accesibles fijos. Se necesita tener, digamos, estos baños portátiles cerca de los recintos de permanencia de los espectadores para evitar esfuerzos adicionales en los trayectos largos, y se recomienda mínimo una dotación del 5% de baños portátiles accesibles para personas con movilidad reducida. En esta fotografía de la izquierda tenemos, digamos, los baños portátiles. Hay varios baños para personas sin discapacidad, y tenemos 2 baños portátiles para personas con discapacidad que son de color azul, están señalizados, están a nivel y cumplen, digamos, con las medidas, ya que, como podemos observar, son más amplios que los otros y permiten, digamos, el acceso de personas usuarias de silla de ruedas. En unos baños, digamos, en los baños fijos, digamos, que hay dentro de un evento, siempre, o de un edificio de convenciones o de un hotel, siempre deben haber baños para personas con discapacidad. A ver, aquí les he puesto igualmente una fotografía, y hay dos situaciones que quisiera que las observen. Y no sé si ustedes ya han recibido, digamos, instrucciones de cómo deben ser los baños accesibles que observan en la fotografía de la derecha. Buenas noches. Las puertas son muy estrechas. Ya. Las Puertas abren puertas, hacia adentro. ya, perfecto. ¿Qué pasa cuando las puertas abren hacia adentro? Josefina, me parece que fue quien habló, no Sí. alcancé a leer. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué crees que sucede, Josefina, cuando las puertas abren hacia adentro? Y en realidad, si la persona que está adentro sufre un percance o se cae cercana a la puerta, dificulta la evacuación y la salida. Por eso es preferible que abran hacia afuera o que sean corredizas. Josefina Ocampo, ya vi tu nombre, qué gusto. ¿Cómo estás? Yo Qué estoy gusto disfrutando de saludarte. escucharte, María Teresa. Qué gusto, gracias por estar aquí presente. Bueno, les cuento que Josefina es una experta en el tema de accesibilidad. Ella es de Chile, así que un saludo muy De grande. Argentina. Ah, perdón, de Argentina. Qué gusto, Josefina. Para mí también un gusto escucharte. Sí, qué gusto. Sí, lo que Josefina nos indica es verdad. Realmente cuando uno ingresa a un baño, digamos en una convención, en un evento, muchas veces uno va hasta con su maleta de mano a veces, o con su computadora, y por ejemplo ingresar a un baño que la puerta se abre hacia adentro es súper incómodo. Hay veces que uno no sabe por dónde entrar, dónde poner la maleta, hay veces que ni siquiera hay dónde colgar y poner la cartera, entonces resulta súper incómodo. La norma ecuatoriana de la construcción, en su capítulo de accesibilidad universal, indica que las puertas de los inodoros, de los cubículos de los inodoros, deben abrirse hacia afuera para mayor comodidad y seguridad. Y como bien decía Josefina, si es que una persona se cae, puede obstaculizar el poder abrir la puerta porque está caída cerca del ingreso de la puerta, y va a dificultar totalmente, digamos, su ayuda. Por otro lado, en este baño, en esta batería de baños, los baños están ubicados al fondo. Y, por ejemplo, digamos, si es que es un baño de mujeres y ingresa una mujer al baño, pero quien le asiste es un hombre, al estar al fondo también es un poquito incómodo. Entonces se recomienda que cuando son compartidas las baterías sanitarias, donde están los cubículos de los inodoros para personas sin discapacidad y con discapacidad, se los ubique en la parte del ingreso para que así tranquilamente puedan entrar, digamos, la persona con su asistente, si es que no fuera, digamos, no fuera igualmente una mujer la que le está asistiendo.
Por otro lado, bueno, no podemos ver las medidas, pero normalmente debe ser aquí súper amplio para que la puerta se pueda abrir hacia adentro. Debe haber un espacio de maniobra de al menos unos 50 dentro del inodoro para que sea realmente un baño accesible. Les cuento que en la mayoría de baños que yo he visto en hoteles y sobre todo en hoteles donde hay eventos, lastimosamente los baños no son realmente accesibles. Entonces no deberíamos poner el símbolo de accesibilidad en esos baños. Por otro lado, los recintos para primeros auxilios, también es importante considerar que debe haber camillas de altura regulable que se puedan subir y bajar, o al menos una camilla a una altura de 50 centímetros con el fin de que los usuarios de sillas de ruedas puedan realizar la transferencia a la camilla de forma autónoma y con el menor esfuerzo posible para el asistente. También el uso puede incluir procedimientos de sondeo, de cambio de ropa interior y de otras acciones personales. Hay una campaña, no sé si ustedes han oído de la campaña de cambiadores inclusivos que está manejando desde España. Lo maneja Anita, se me fue el nombre de la esposa de Anita Foch. Justamente, por ejemplo, en muchos sitios de estos recintos de primeros auxilios, al tener una camilla con esta altura, muchas veces se utiliza también para hacer un cambiador, por ejemplo, cuando hay adultos con discapacidad que necesitan cambiar su pañal y tener, este espacio para poder cambiárselo. Muchas veces en baños o en baterías sanitarias han tenido que cambiarles en el piso a los adultos porque no hay estos espacios adecuados. Entonces, Ana lleva adelante esta campaña y es súper importante, al menos en este tipo de eventos, el preguntar justamente también si necesitan asistencia el momento de utilizar el baño y si necesitan este cambio para adultos. Porque vemos que en muchos baños hay el cambio para pañal de bebés, pero no de adultos. Entonces eso también es importante. Y el baño, lógicamente, si es que hubiera solo un baño en el recinto, debería ser este baño accesible. Hay ahora baños familiares también que se tiene. Entonces aquí tenemos una fotografía de un recinto para primeros auxilios donde hay una camilla. Vemos que la altura es mayor a la que se está mencionando de los 50 centímetros porque debería estar justamente la altura prácticamente a la altura del asiento de la persona para poderse transferir. Entonces, esta camilla debería tener una altura regulable. Seguramente no lo tiene porque aquí hay hasta algo en la parte inferior. Entonces, es importante tomar esos consejos. Y para terminar, vamos a hablar de las salidas de emergencia. Es importante las rutas de evacuación y las salidas de emergencia que consideren las necesidades de todas las personas con movilidad reducida o con discapacidad sensorial. Esto se traduce en rutas de escape sin niveles. Digamos, el momento que hay un desnivel en una ruta de escape es peligrosísimo porque la persona se puede tropezar, se puede caer y puede haber un accidente mayor el momento de la evacuación. Si hay gradas, por ejemplo, las gradas tienen que tener la misma altura todas las gradas, porque el momento que hay una grada con un diferente nivel igualmente puede causar un tropiezo. El material debe ser estable y debe ser libre de obstáculos, sin plantas, sin bancas, sin ceniceros portátiles, sin nada en la ruta de evacuación. Y si es que hay algún desnivel, se debe utilizar rampas y estos deben lógicamente responder a los estándares que se necesita de una rampa con respecto a la pendiente, al ancho, a la altura y a las pasamanos y a las protecciones laterales. También es súper importante las señalizaciones de emergencia que se ubiquen en lugares visibles, donde todo el mundo las pueda ver, donde haya, digamos, alarmas luminosas y sonoras. Por ejemplo, una persona con discapacidad auditiva va a poder ver, digamos, una señal, pero ¿qué pasa con una persona con discapacidad visual? No la va a poder ver. Entonces se necesita que haya un sonido que indique primero que hay una evacuación y que le guíe hacia dónde debe evacuar.
se debe también contemplar las diferentes necesidades de asistencia de las personas con discapacidad. Entonces, el momento que se hacen los planes de evacuación, sobre todo cuando hay eventos masivos, se debe considerar a todas las discapacidades y todas las necesidades de las personas para poder realizar, digamos, las evacuaciones. Y listo, hemos terminado la presentación. Ahí les dejo mis datos en el caso que necesiten contactarme y muy gustosa podré atender cualquiera de sus requerimientos o de sus consultas. Muchísimas gracias, María Teresa, por la generosidad de tus conocimientos. Como ustedes, bueno, nos hemos extendido más de lo esperado, creo que Sí, perdón. ha sido súper bien recibido. Muchísimas gracias nuevamente. Recuerden, ya Raúl nos compartió nuestras redes sociales para que ustedes accedan ahí, compartan si es que tienen un sitio turístico o como Josefina que tú decías, María Teresa, tiene algo sobre temas de accesibilidad, lo compartan para que todos podamos socializar y tener la información y la educación y la sensibilización que necesita este tema. Adicionalmente, recuerden que para recibir el formulario del Ministerio de Turismo, del Ministerio de Trabajo, ya Raúl nos va a ayudar con el link para que por favor registren su asistencia y en la siguiente semana puedan ustedes acceder al certificado del Ministerio de Trabajo de esta charla tan interesante que hemos tenido. Bueno, solamente me resta nuevamente agradecer a todos su presencia, a María Teresa por su charla tan profesional, tan profunda. Les cuento que estamos conversando con María Teresa para armar un curso por supuesto, con respaldo universitario en los próximos días. Veamos si es que efectivamente lo logramos hacer, pues todos lo conocerán. Raúl, ¿alguna indicación antes de despedirnos? Sí, mis estimados participantes, en este momento estoy enviando el link, por favor, por el chat de Zoom, para que registren su asistencia del día de hoy, por favor, ¿sí? Y una cosita más, las personas que por favor puedan activar un minutito su cámara, por favor, hagámoslo este momento para realizar un agradecimiento fotográfico que serán publicadas en las redes sociales. No se olviden, si les gustó el taller del día de hoy, regálame tus comentarios en redes sociales, pues y mañana tenemos otro taller, así que no se olviden, ya les envío la información pertinente. A la cuenta de 3, por favor, con el dedito ahí, que les gustó el taller, me regalan una pequeña sonrisa. Muchas gracias. 1, 2, 3. Listo. Bueno, como tenemos bastantes pantallas, de hecho la captura solo de la primera pantalla, así que les agradecemos mucho su participación el día de hoy. Estamos el día de mañana conectados con un nuevo tema. Esperamos que todos puedan participar y nos vemos el día de mañana. Mi querida María Teresa Donoso, muchas gracias. Genial, gracias por tu ponencia, estuvo espectacular. Pronto por ahí se quedaron algunas preguntitas, pero próximamente pues los hemos de cubrir con nuestros talleres. Muchas gracias nuevamente, un gusto, que pasen bien. Chao, chao. Sí, muchísimas gracias por la invitación y un abrazo a todos. Un abrazo, María Teresa. Un gusto a todos. Adiós, adiós. Para las personas que nos visitaron por YouTube también, ya se encuentra el link de registro para que lo puedan hacer. Muchas gracias.